Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en este día. Agradecemos este nuevo día que el Señor nos regala para poder vivirlo en Él, para poder bendecirle. Dice el Salmo 147, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Es bueno cantar salmos, es bueno dirigir al Señor nuestro canto y bendecirle cada mañana, agradeciéndole, hermanos, por la vida, por la salud, por todas sus misericordias, aún por todas aquellas cosas que estamos esperando y presentando continuamente al Señor. Así que queremos en esta mañana alabarle, queremos bendecirle. Este es su programa, Un Nuevo Día en Ti, Señor, y con todo nuestro corazón, allí donde nos encontramos, quizás ha sido una muy buena mañana, quizás no ha sido una mañana tan excelente, pero vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecirle, vamos a exaltar su nombre y reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas, Él es Dios todopoderoso. Bendito sea, Señor. Gracias por esta mañana. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día, su salvación. Anuncia de día en día, su salvación. Proclamad a las naciones su gloria, a los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anuncia de día en día, su salvación. Anuncia de día en día, su salvación. Anuncia de día en día. Aleluya, Señor, anunciamos en este día tu salvación, Señor, salvación preciosa. Anunciamos a Cristo, proclamamos a Cristo. Aleluya. Levantamos el nombre de Jesús. Nombre glorioso, nombre precioso. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra cabeza, preciosos de Dios. Aleluya. Te alabamos con todo nuestro ser. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, Él todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de
de lo imposible, Él todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él, es el Dios de lo imposible, Él todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él, es el Dios de lo imposible, Él todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado, ¿cómo me voy a olvidar yo de ti? No, ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Aleluya, Señor. Gracias por tu promesa preciosa, Señor. Gracias por tu promesa que tú estás con nosotros cada día hasta el fin, cada día hasta el fin. Aleluya. Te expresamos todo el cántico de nuestro corazón a ti, Jesús, al único digno de toda alabanza, de todo loor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y damos gracias al Señor, amados hermanos, por un día más que podemos ir a su bendita palabra y refrescarnos en este tiempo de la mañana con Él. Estábamos viendo las bienaventuranzas en Mateo 5 y cómo el Señor escogió para este primer sermón que Él iba a dar un público realmente variado y extenso, y Él pudo expresar esos principios del reino, esas características, señales en el corazón de aquellos que le siguen al Señor, que entran en este reino de los cielos. Un público amplio y extenso. Entre ese público había venido mucha gente, dice, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán, y había mucha gente. Y Él empieza a compartir. Y la primera bienaventuranza, la primera gran dicha que tiene un corazón, es el ser pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese es el inicio de todas estas bendiciones y de
todo aquello que va a compartir el Señor, la pobreza de espíritu, el saber que nosotros sin el Señor no tenemos absolutamente nada, que lo necesitamos a Él, que todo orgullo y vanidad en nuestras vidas ha de pasar, ha de irse, todo gran concepto de nosotros mismos ha de desaparecer. La pobreza de espíritu es la primera bienaventuranza. Es 7 veces dichoso, abundantemente gozoso, el corazón que se reconoce que depende de Dios y que necesita al Señor para todas las cosas. Esa pobreza lo entra en este reino de los cielos, en el cual hay un rey que viene a gobernar y a dirigir nuestras vidas. Y una de las cosas que podemos ver es cómo verdaderamente las bienaventuranzas y luego todo lo que sigue en este sermón del monte está unido, ¿verdad? Una cosa depende de otra. Las bienaventuranzas están ligadas las unas a las otras. La primera es la pobreza de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu, entonces puede entrar en esta segunda dicha, en esta segunda bienaventuranza, que es en el verso 4, los que lloran son bienaventurados porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran porque ellos van a recibir el consuelo de Dios. Y qué importante, porque esta palabra lloro aquí, el significado de esta palabra lloro es un lloro profundo y un lloro que viene con dolor. Hay muchas maneras de llorar y de expresar tristeza, pero el lloro en la bienaventuranza aquí en Mateo 5, verdaderamente que es un lloro profundo y que causa dolor en el corazón. Y esa pobreza de espíritu que nos entra en el reino nos lleva a considerar, ¿verdad? Este tipo de dolor. Ahora, no toda tristeza Dios dice que va a ser consolada. Esto es muy importante. Hay tristezas que son en el mundo y que son absolutamente fuera de la voluntad y del propósito del Dios, ¿no? Tristeza o pena por no lograr un bien de esta vida, un bien económico, bienes naturales, por haber perdido tal o cual cosa. No todas las tristezas Dios las consuela, pero hay un tipo de tristeza que Dios consuela y que nos guía a la bendición de Dios, y que es la pena en el corazón, especialmente por reconocer muchas veces el pecado y las consecuencias del pecado en nuestra vida. Especialmente esa tristeza es a la que Dios quiere guiar nuestros corazones y consolarnos, porque el bien ha venido en nuestras vidas en Cristo Jesús. La eternidad ha venido en Cristo a nuestros corazones y Él ha perdonado todo pecado. Pero este tipo de tristeza, y esto es lo que yo quisiera que tú y yo meditemos, porque es lo que pensaba yo cuando preparaba este devocional, y es que no muchas veces estamos dispuestos a experimentarlo, y no muchas veces a experimentarlo en la dimensión que el Señor quisiera, pero que el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Aquí está Pablo. Él había mandado una carta a los corintios por las situaciones que habían en la iglesia, y esa carta había contristado los corazones de muchos. Pero aquí Pablo está expresando algo muy importante en el verso 9. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Había Pablo mandado una carta, habían problemas en la iglesia, había también un problema grande de fornicación y los corintios estaban indiferentes completamente a la situación, se creían quizás muy superados por permitir todo tipo de problema y de condición en los hermanos, pero aquí Pablo escribió una carta, ¿verdad? Sancionando ese hecho, y eso contristó a los hermanos. Y dice que ese contristar, ese realmente sentir ese dolor en el corazón fue para arrepentimiento, y para arrepentimiento según la voluntad de Dios, un arrepentimiento según Dios que era para el bien de ellos. Y qué importante, porque el consuelo de que Dios está hablando en esa bienaventuranza es por el dolor en el corazón de los creyentes, para poder nosotros realmente reconocer que necesitamos, si no conocemos al Señor, entrar por medio de ese arrepentimiento. Si ya le conocemos, saber que a lo largo de nuestra vida continuamente tenemos que seguir enderezando nuestros pasos, encaminándonos con el Señor, ¿verdad? Sanando lo enfermo, enderezando lo torcido. Y el Señor está hablando de ese tipo de tristeza aquí en la bienaventuranza de Mateo 5. Y aquí en Corintios dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios. Dios también permite situaciones, permite muchas veces pruebas y aún tribulaciones en nuestras vidas para provocarnos también a enderezarnos con Él, a arrepentirnos de lo que está mal. Este tipo de tristeza es para bendición, es para bien. Dice que es un tipo de tristeza que produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirnos, sino que más bien es para bien. Aunque viene y causa dolor, ese dolor no permanece. Ese dolor, cuando uno se reconcilia con el Señor y endereza las cosas delante de Dios, es más bien para paz, y viene el gozo profundo. Gozo profundo en el Señor. Después de la tristeza para arrepentimiento hay paz y hay gozo, lo cual es muy diferente en la tristeza del mundo. La tristeza del mundo trae dolor porque no se puede hacer tal o cual cosa, o porque no se pudo cometer tal o cual acto pecaminoso. Muchas veces no hay ni siquiera dolor por lo malo que se va a hacer, sino por las consecuencias de aquello que se ha hecho, que ofende a Dios. Es una tristeza completamente diferente, ¿verdad? Aquí el corazón está fuera del Señor. Trae dolor, pero también después de eso trae cicatrices, trae amargura. Mire qué diferente es la tristeza que trae Dios para arrepentimiento en nuestras vidas y la tristeza que es en el mundo. Por eso es tan claro este verso. Dice que la tristeza en el mundo lo que produce es muerte, porque no nos lleva a ninguna solución, no nos lleva a ninguna salida, sino al mismo círculo de la maldad, de la gratificación solamente personal, del egoísmo, del orgullo propio. Pero en Cristo, en el Señor, en Dios, lo que Él trae a la vida de ese creyente, en tribulación, en prueba, en situaciones, es para realmente que podamos nosotros venir a Él en arrepentimiento, quizás de aquellas cosas que necesitamos corregir. Y quiero hacer una aclaración, porque
cuando nosotros venimos al Señor, cualquier corazón que se entregue al Señor, el motivo de venir Cristo y de ir a la cruz fue pagar por los pecados. En su cuerpo físico, ahí en el madero, en la cruz del Calvario, él terminó con el problema del pecado entre el hombre y Dios. Cualquiera que se acerca a él, por medio de él, entramos a la reconciliación con Dios. Sin embargo, en nuestro caminar, muchas veces, ¿verdad? La naturaleza caída que aún permanece en nosotros, nuevamente se levanta, hace venir pensamientos que no debemos, actos que ya no debemos o que no tendríamos que estar en eso, pero el Señor nos da su sangre para continuamente lavarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nos dice Primera de Juan 1, ¿verdad? Que el que dice que no peca miente y le hace a Dios mentiroso, pero que tenemos su sangre para lavarnos continuamente de nuestros pecados. Su sangre nos lava de todo pecado. Y continuamente en el caminar, ¿verdad? Seguimos corrigiendo nuestro caminar, seguimos encaminándonos más al Señor, seguimos entrando más en el Señor y le bendecimos a Él y le damos gracias y le pedimos que cuando venga ese dolor a nuestro corazón, nosotros podamos, amados hermanos, experimentar el dolor, ¿verdad? De un acto pecaminoso, de un pensamiento pecaminoso. Y no solo en nuestras vidas, porque esto es lo importante, en nuestras vidas, para arrepentirnos, para estar más encaminados con el Señor, más dirigidos para el Señor, pero también por las vidas que nos rodean, que sabemos que aún no han entrado en Cristo, que no conocen al Señor o que le han conocido, pero se han apartado, se han retirado. Nosotros poder realmente, yo le pido eso para mi vida y se lo pido para ti, que podamos tener dolor, que podamos tener, ¿verdad? Esa en el corazón, esa carga, ese saber que necesitamos derramar oración y lágrimas para que ellos puedan entrar y puedan ser consolados. Esta es la bienaventuranza de los que lloran por su condición de pecado, por su condición pecaminosa, por aquello que tiene, ¿verdad?, que salir para siempre de su vida, de aquellos que expresamos también dolor por aquellos que necesitan entrar en Cristo. Vidas amadas, familiares, hermanos, cercanos, que puedan entrar y que el Señor nos dé esa gracia, amados hermanos. Ahora, es muy importante para nosotros, ¿verdad? Veíamos que no siempre toda tristeza Dios la va a consolar. Y venía a mi mente el caso del rey Acab. El rey Acab fue un rey de Israel y todos sabemos, él se casó con Jezabel. Y él fue un rey que llevó al pueblo a la maldad, llevó al pueblo al pecado. Y la palabra nos cuenta, vamos a ir por un momentito a Primera de Reyes 21:4. Él tuvo tristeza, pero no fue por algo bueno. Fíjese, en Primera de Reyes 21, en el verso 4, dice: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aquí tenemos el caso de tristeza, de pena, pero no por el pecado en su vida, ni porque él era una persona que había guiado aún al pueblo a la maldad, a apartarse de Dios. Él mismo no estaba en los caminos del Señor fielmente y estaba entristecido. Y fíjese qué importante, porque esta tristeza no es la tristeza que el Señor va a consolar. El Señor va a consolar
la tristeza en el corazón, que reconocemos cuando hay algo que nos está impidiendo esa comunión plena con el Señor, cuando reconocemos que hay algo que no debe estar ahí, que está estorbando la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, cuando hay, ¿verdad?, dolor y ruego por aquellos que aún necesitan entrar en los caminos del Señor y por aquellos que siendo aún en los caminos del Señor se apartan, se enfrían, se separan. Que el Señor nos dé gracia para nosotros mismos y para los demás. Y Nabot era un hijo de Israel y no quiso darle su viña al rey Acab, y eso lo entristeció. Pero esa pena más bien los llevó a ellos a cometer un delito, porque Jezabel planificó la muerte de Nabot para darle la viña de Nabot a Acab, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la bienaventuranza, sino que más bien es el lloro por el pecado. Otro caso que podemos ver en la palabra es el de Judas, porque Judas en sí aún se suicidó, pero no se llegó a arrepentir. Lo que él tuvo fue un gran remordimiento. Se arrepintió verdaderamente de haber dado las monedas. Él empezó a tener esos remordimientos, se atormentó y se quitó la vida. Hubiera sido muy diferente, ¿verdad?, que quizás él hubiera venido en arrepentimiento al Señor. El Señor perdona todo pecado, todo. Vemos a Pedro, un caso también que podemos contemplar en la palabra. Él le falló al Señor, lo negó, pero vemos también que él pudo venir a los pies de Cristo y arrepentirse, ¿no? La Escritura nos dice que él lloró amargamente y luego lo vemos ahí esperando al Señor, yendo a Galilea cuando él resucitó, y el Señor nuevamente, ¿verdad?, encargándole que pastoree a las ovejas. Qué precioso. Esta bienaventuranza la queremos en nuestra vida. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El consuelo de Dios trae confortar el corazón, trae paz, trae restablecer esa plena comunión con Él, la cual queremos mantener todos los días de nuestra vida. Le damos gracias al Señor y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar que mientras leemos este sermón del monte y vamos un poquito más profundamente, sea para nosotros hoy. La palabra es para nosotros hoy. Y hoy nosotros necesitamos, ¿verdad?, estas características en nuestros corazones, en nuestras vidas. La pobreza de espíritu, que nos reconozcamos necesitados de Cristo en todo, de su guianza en todo, de su dirección, de su llenura, de su amor continuo. Nos necesitamos, lo reconocemos. Y lo segundo, bienaventurados los que lloran. Que el Señor, todo lo que permita que está viniendo en nuestra vida en este tiempo, que aún vendrá, sea para siempre, cause en nosotros dolor de arrepentimiento conforme la voluntad de Dios, de lo cual no hay que arrepentirnos. Que cause ese dolor, no solo por nuestras vidas, por los que nos rodean y por aquellos que aún necesitan entrar en el reino, por aquellos que necesitan ordenarse en el reino. Señor, te amamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra fresca y actual para nuestras vidas. Danos un corazón sensible a ti, danos un corazón de carne, que nos aprendamos a doler con lo que a ti te duele, que nos aprendamos a gozar con lo que a ti te da gozo, Señor Jesús, que todo ese pecado, Señor Jesús, que aún ha de ser,
removido de tantos corazones, Señor, a nosotros nos cause dolor por el mundo, Señor, que se sigue perdiendo, nos cause dolor por toda sociedad que aún necesita reconocer la necesidad tuya en sus vidas, Señor Jesús, y especialmente cuando nosotros estamos en algo que te ofende a ti. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por tenerte poderoso y misericordioso, Señor. Amén.